que quizá van a haber situaciones en las que no sea conveniente para ti ayudar a alguien. Quizá no va a ser algo que va a resultar en favor tuya. Quizá va a ser algo que te va a producir rechazo. Quizá va a ser algo por lo que la gente no va a querer necesariamente estar contigo o que lo van a criticar incluso. Pero el amor supera la conveniencia propia. ¿Ok? Por lo tanto, no solo la fe tiene que estar lista, sino tenemos que aprender a fluir en la autoridad. Porque sabemos que el reino de los cielos, nosotros nos sujetamos a él, pero tenemos autoridad en él. Y así como Jesús ordenó ese milagro, nosotros nuestras palabras le pedimos a Dios que intervenga, pero también podemos declarar el milagro sobre alguien más y creer en su palabra porque ya está dicho. Pero algo también que podemos tomar en cuenta es que ahora pasémonos al lado del centurión. Porque Jesús dijo, yo voy y ayudo, aprendamos de Jesús, amemos a las personas, ayudemos, lo que tú estabas diciendo. Pero ahora yo del otro lado necesito ayuda. Quiero que alguien ore por mí, necesito un consejo, estoy pasando por una prueba. Unámonos y trabajemos en equipo para poder aprender tanto de ayudar como de pedir ayuda, ¿verdad? Eso está muy bueno porque se necesita humildad teniendo una posición como esa. Exacto. Bienvenidos al Discipulado de Casa de Dios. Mi nombre es Juan Diego Luna. Soy parte de acá del equipo pastoral de la iglesia y el día de hoy me están acompañando dos personas, las cuales amo mucho, quiero mucho. Y acá voy a presentar a mi esposa, mi amor, Melissa. Te amo. Hola a todos, gracias mi amor. Hola a todos, bienvenidos al Discipulado. No sé de dónde más nos miran. Es de varios países, Guatemala, México, Colombia, Estados Unidos son top 4. Qué alegre, qué alegre. Pues bienvenidos, gracias por dejarnos entrar hasta donde ustedes están. Y pues la idea del discipulado es que podamos tener una conversación en donde podamos aprender más. Y la idea es que pues tú y yo podamos poner en práctica lo que estemos hablando acá. Sí, también está con nosotros Diego, parte de nuestro equipo. Gracias, bienvenidos al Discipulado. Estoy seguro que hoy la vamos a pasar muy bien, vamos a aprender mucho acerca de las Escrituras y estoy seguro que Dios va a hablar mucho acerca de este tema en nuestro corazón. Sí, déjame contarte un poquito y estamos hablando acerca de unos por otros durante el mes pasado. Ese fue el tema principal, pero se puso tan bueno que vamos a continuar el mes de marzo también hablando de unos por otros. Y esta característica que tiene el Espíritu Santo, esta característica que tiene Jesús y que nos ha pedido a nosotros que tengamos como iglesia y lo podemos ver a lo largo de varios personajes en la Biblia. Y vamos a estar hablando acerca de interceder, ¿verdad? Cómo nuestra fe y esta valentía en oración la podemos llevar para que alguien más pueda ver un milagro. Dicho eso, vamos a ir a la enseñanza del día de hoy. No sabía cómo ponerle al mensaje, entonces vamos. Las Déboras. Ajá, a lo básico. Sí, intercediendo como Débora. O si sos así guerrera espiritual que te llega, las mujeres guerreras, puedes ponerle Déboras. La historia está en Jueces 4. No sé si alguien me ayuda a leer. Yo lo leo. 5. Dale. Dice en Jueces 4, del 1 al 5, dice: Débora, juez de Israel. Muerto Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a Jabín, un rey cananeo de Azor. El comandante de su ejército era Sisara, que vivía en Aroset Goim. Sisara, quien tenía 900 carros de guerra hechos de hierro, oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años, hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. Débora, la esposa de Lapidot, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Solía sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. Buenísimo. Estamos leyendo esta historia porque al final queremos que tu fe crezca de tal manera y que tú sepas cómo poder orar, ya sea por tu familia, por tu empresa, por tu sociedad, por tu país, que te podamos dar herramientas a ti que eres una persona de fe para poder provocar esos milagros. Pero antes tienes que comprender quién es Débora y qué papel cumplía para el pueblo de Israel. ¿Sí? Israel viene, si conoces la historia, viene el linaje de Abraham, ¿verdad? De ahí elige a
a Jacob para que fuera Israel. Y entonces pasa todo un deschongue con sus hijos, los hijos de Jacob. Al final se van al pueblo de Egipto con José a buscar comida. En el pueblo de Egipto se vuelven esclavos. Años más adelante, pues Dios les envía a su libertador Moisés para que salgan. Y tal vez tú conoces la historia de las plagas o cómo Dios abrió el mar para que pudieran pasar en seco. Y de ahí estaban buscando su tierra prometida. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, pero sí un personaje llamado Josué, ¿verdad? Josué y Caleb son personas heroicas en este momento en la historia. Entran a la tierra prometida y ahora tienen que destruir a estos pueblos cananitas, ¿verdad? ¿Cananitas se dice? Sí, cananitas. Cananeos, los cananeos, sí. Con amor. ¿Ah? Con amor. Cananitas. Sí, en diminutivo. Los cananeos, pero no los pudieron destruir. Entonces, ya no tienen a este libertador Moisés como líder, ya no tienen a Josué el conquistador como líder, pero Dios les envía estas figuras para liderar al pueblo de Israel. Esta figura son los jueces. Tal vez tú has escuchado de alguno de estos jueces. El primer juez, Otoniel. Tal vez has escuchado acerca de Gedeón o has escuchado acerca de Sansón. Estos son jueces que fueron puestos por Dios para liderar al pueblo antes de enviar a los reyes, ¿verdad? Te dije todo eso para que entendas quién es Débora. Débora es la tercera jueza, es la primera jueza mujer del pueblo de Israel, aquella que está liderando al pueblo. Y su función era una función como líder social. Incluso algunos dicen que es esta posición líder incluso militar, es decir, bueno, a esta guerra sí vamos y dirijamos al ejército hacia esta guerra. Entonces, Débora estaba en esta posición de liderazgo. Dicho eso, seguimos leyendo. Les voy a repetir el versículo 3. Dice, Sísara, quien tenía 900 carros de guerra hechos de hierro, oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años. Hasta que, miren, dice que pasaron 20 años, hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. ¿Qué tenía que pasar para que después de 20 años clamaran a Dios? El pueblo de Israel, conociendo que existía Dios, no era como que no supieran quién era Dios, sabiendo 20 años se tardaron en buscar ayuda. Yo no sé por qué se tardaron tanto tiempo. O sea, con haber leído 20 días después de estar oprimidos, me hubiera parecido como, eso fue bastante, pues. Pero 20 años. Y muchas veces somos así. Muchas veces al que tenemos que acudir de primero, acudimos de último. Buscamos ayuda por acá, buscamos ayuda por allá, conectes, qué sé yo, personas que conocemos, personas a quienes les tenemos confianza, pero al último a quien vamos es a Dios. Sí, yo no sé si alguna vez les ha pasado que alguien les llega a contar que están viviendo un momento difícil, ¿verdad? Y es que ya probamos esta solución, ya probamos tal hospital, ya probamos tal doctor, y tienen esta frase que medio me frustra a veces, que dicen, lo que nos queda ahora es orar. Entonces, como nuestra última opción es orar, y no, esa debería ser siempre nuestra primera opción. Yo con 2 horas de migraña ya estoy clamando al Señor así, grueso. Y ellos, quiero hacer énfasis en lo que está diciendo Melissa, pasaron 20 años. Y te quiero hacer esa pregunta a ti que nos estás escuchando, que nos estás viendo. ¿Te cuesta tanto clamar al Señor? ¿Te cuesta ponerlo en primer lugar? ¿O lo buscas inmediatamente? Y tal vez cuando uno lee esto, lo más seguro es que Débora sí estaba clamando a Dios desde el principio, ¿verdad? Uh-huh. Lo que hacía falta tal vez era un clamor en comunidad. Que juntos digamos, tu solución es Dios, tu solución es Dios. ¿Saben qué? Nuestra solución es Dios. Y hay veces que necesitamos esa armonía en nuestra casa. Tal vez la mamá sabe que es Jesús, pero hace falta que juntos sepan que es Dios. De parte de Dios va a venir nuestra solución. Te lo digo para que en tu lenguaje siempre puedas involucrar a tu familia y decir, ¿saben qué? Busquemos al Señor. Busquemos a Dios. Algo que me gusta mucho que hace Melissa en la casa
siempre que José Juan se va al colegio, siempre antes de dormirse, Melissa, oremos, ¿verdad? Oremos juntos. Y desde pequeña edad, saber que es Jesús nuestra solución, es Jesús nuestra primera opción. Si eres padre de familia, haz esas costumbres en tu casa, ¿verdad? Sé estricto. Te voy a exhortar a que seas, ¿desde cuándo alguien exhortando a los papás a ser estricto? Pero sí, sé estricto. Tal vez sos estricto en muchas otras cosas, ¿verdad? Y se te olvida ser estricto en clamar al Señor, como familia, clamar al Señor. Creo yo que podemos retomar eso. Es una buena práctica como familia. Hay algo que se me viene. Nosotros nuestra visión es dar la vida por los amigos. Y si tú estás en un grupo, en un discipulado, si tú tienes una necesidad, vale totalmente la pena que se lo contes, no solo a tu líder, sino a todo tu grupo y a todo tu discipulado, porque no es lo mismo que solo una persona. Bueno, en todo caso, si alguien va a saberlo, que lo sepa tu líder, pues, pero no solo vas a tener la oración de tu líder, sino puedes tener la oración de todo un grupo y todo un discipulado. Y hay veces que yo le agradezco mucho cada vez que alguien me viene a contar. Yo, gracias por contármelo, gracias por esa confianza. O sea, a mí me gustaría que lo sepan todos para que juntos estemos orando por esa necesidad. Y hay veces que, no sé ni qué palabra usar, porque no sé si es como, me da pena, no los quiero molestar, y ya cuentan su necesidad o su necesidad que tuvieron cuando ya la pasaron. Fue como, ay, estuvo un momento difícil. Es como, bueno, ¿por qué no me contaste? O sea, no lo tenías que pasar solo. Te pudimos haber ayudado con víveres, te pudimos haber ayudado con lo que fuera, también con oración, pero no la tenés que pasar solo. Y muchas veces no escuchamos esas necesidades por pena, falta de confianza, pero yo te quiero animar a que con todo y pena y confianza le contés a tu grupo, le contés a tu discipulado lo que estás viviendo para que juntos puedan ver un milagro en tu vida. Sí, no tienen que pasar 20 años, no tienen que pasar 20 días, ¿verdad? Sí, y a veces tenemos esa tendencia como seres humanos a acabar a lo que decías, de confiamos más en nuestros medios, en nuestros recursos, en nuestra capacidad, y cuando agotamos todo eso, después de no sé cuánto tiempo, tal vez meses, como decía Meli, o años, ya decimos, voy a clamar al Señor cuando Él debería ser nuestra primera opción. Y creo que si realmente confiáramos un poco más o bastante más en el poder que tiene la oración y la intercesión, sería la primera opción. Sí. Porque yo estoy seguro si alguien les hubiera dicho, si ustedes claman al Señor, si acaba esa opresión, ellos no hubieran esperado 20 años, hubieran esperado 1 o 2 días, pero es esa confianza en que cuando yo oro, Dios me escucha. Cuando yo oro por alguien, Dios. Y a mí me gustaría ponerlo en plural, lo que estás diciendo. No necesariamente es cuando yo oro, va a suceder. Acá el énfasis es cuando nosotros oramos, ¿verdad? Va a suceder. Y muchas veces esa confianza es, yo confío en mi oración. Pero ¿por qué no confías en nuestra oración? En la oración de tu iglesia, en la oración de tu comunidad, en la oración de tus seres queridos. Confiemos no solo en la oración individual, confiemos en la oración en comunidad. Y hay algo bien importante, y es una de las primeras lecciones de lo que acabamos de leer, y cabal era alineado a lo que estás hablando, es la necesidad de tu comunidad es tu necesidad. Pero para reconocer primero cuál es la necesidad de la comunidad, tenemos que acercarnos, tenemos que tener los ojos abiertos. Yo cuando veo la vida de Jesús, Él siempre estaba atento a las necesidades de la gente. Esa mujer samaritana no tiene agua. Voy a empezar a hablarle eso, de ahí le voy a hablar de sus 5 maridos. Y así, pero Él identificaba necesidades que tal vez todos ya habían visto, pero nadie le había puesto importancia. Y tenemos que tomar algo en cuenta con la intercesión, y es de que nos puede servir muy bien como termómetro, y eso apliquémoslo a nosotros mismos, de cada vez que tú tomas tu tiempo para orar, ¿orás solo por tus necesidades o tenés un tiempo para orar por las necesidades de alguien más? Porque eso nos puede decir que también estamos espiritualmente, es solo oro por mí, porque tenemos esa tendencia individualista. Mi sueño, mi necesidad ahorita es un trabajo, pero ¿qué tal la necesidad de tu vecino que tal vez está teniendo problemas
en su matrimonio y tú oís las peleas, pero no lo llevas a tu vida, no te pones a interceder por ellos. Y entonces es súper importante que nosotros nos apropiemos de eso. Total. Nos apropiemos, lo hagamos nuestro. Si nosotros miramos que, yo me recuerdo y lo tengo bien en mente cuando pasó pandemia y mucha gente salió a pedir dinero y salía con banderas blancas. No era necesidad de ellos, era nuestra necesidad y teníamos que no solo apoyar de alguna forma, sino llevarlo delante de Dios, porque hasta que lo lleváramos a Él y clamáramos, eso se iba a poder resolver. Él iba a tomar acción en ese momento. Sí, me confronta mucho lo que está diciendo porque uno no ora por desempleo hasta que el desempleado es uno, ¿verdad? O normalmente uno no ora por desempleo hasta que el desempleado es uno. Uno no ora, lo voy a decir con algo tan sencillo, uno no ora por agua potable hasta que uno es el que no tiene agua potable. Y si lo podemos ver en nuestra comunidad, sí hay, o sea, como iglesia. Durante este mes hicimos un ejercicio bien bonito que creo yo que se va a quedar para los meses que vienen y por delante. No le veo un fin y es que la gente pueda escribir su petición, ¿verdad? Y que nosotros domingo a domingo podamos leer las peticiones y orar desde plataforma en el momento de oración. Y mucha de la petición que hay es por empleo, ¿verdad? Y te cae el 20 que ¿cuánto tiempo a la semana tomo la necesidad ajena y la vuelvo propia, ¿verdad? En mi momento de oración, ¿será que puedo tomar la necesidad ajena? ¿O solo llega a mi oración cuando me afecta directamente a mí? Y eso es lo que caracteriza a un corazón intercesor, a un corazón de todos los demás, ¿verdad? Que el intercesor tiene esta capacidad de agarrar la necesidad ajena y volverla propia. Creo yo que Henry Nouwen decía algo así en su libro que habla acerca de la oración, la única cosa necesaria, the only necessary thing. Voy a ver si me recuerdo bien, que no lo tengo escrito, pero dice, voy a orar por ti es tomar tu necesidad y volverla propia. Tomar tus dolores y volverlos mis dolores, ¿verdad? Eso es interceder. La primera lección es tomemos la necesidad de la comunidad como nuestra necesidad. Y también, sí voy a hacer un paréntesis acá. El problema, bueno, un problema social que estamos viendo nosotros como iglesia es que hay minoristas que tienen la capacidad de tomar la necesidad ajena y volverla propia y hacer todo un movimiento acerca de eso. Y lo que estoy hablando muy específicamente, y como este es un discipulado, lo puedo hablar así específico, hay banderas de colores, ¿verdad? Que toman esta necesidad de una minorista y lo hacen un movimiento para hacerse escuchar. Y ahora puedes ver países, por ejemplo, hace unas semanas Colombia despenalizó el aborto después de 6 meses. Si tú estás diciendo, tiempo, ¿esa es una necesidad del pueblo o es una necesidad de los minoristas? Estoy seguro, estoy plenamente convencido que no es una necesidad general, es una necesidad de unos minoristas. ¿Pero qué hicieron? Los minoristas tomaron la voz de algunos e hicieron todo este movimiento. ¿Te imaginas que nosotros pudiéramos llevar esa fuerza colectiva, tomar la necesidad de algunos y, o sea, podríamos lograr más, ¿verdad? El problema es que no lo estamos volviendo propio. Y da coraje, de cierta forma. Y ¿sabes qué es lo bonito? ¿Saben qué es lo bonito? Yo me he encontrado muchas veces orándole a Dios, Señor, yo no siento nada por la necesidad de esa persona. Hace que me duela. Hace que me moleste, hace que me incomode tal cual lo está viviendo esa persona, porque entonces yo me voy a poner a orar como que si esta onda es mía, como que si soy yo la que no tiene trabajo, como que si es mi hijo el que está enfermo, como que si es mi mamá la que está desahuciada, como que si es mis papás los que se van a divorciar o mi propio matrimonio el que está pasando un momento duro, pues entonces sí puedes orar así, Dios es tan que él lo que más quiere en nosotros es un corazón sincero, entonces se vale, o sea, se vale, es como no estoy sintiendo nada. Señor, poneme en mi corazón empatía. Poneme en mi corazón lo que está sintiendo esa persona y así voy a poder orar más. Y no lo voy a tomar como voy a orar por ti y se me olvidó. Y nunca más te volví a preguntar cómo sigue tu mamá, cómo estás, cómo te sentís, ¿verdad? Entonces, ayuda a eso. Se vale hacer esa oración si no lo estamos sintiendo. Sí, creo que como iglesia y como comunidad fuimos llamados a ser la voz
de los indefensos, de los desvalidos. Sí. Yo encontré un versículo que me voló la cabeza. Yo un día entero pensando en él y es en Proverbios 29:7, TLA dice, la gente buena se preocupa por defender al indefenso, pero a los malvados eso ni les preocupa. O sea, hay muchas causas por las cuales nosotros de verdad nos deberíamos indignar y como cristianos debería llevarnos a hacer doblar nuestras rodillas, como la que mencionabas. Sí. Hay que defender al indefenso, al desvalido, hay que doblar rodillas cuando vemos que en el mundo pasa esas cosas. No podemos decir, pero es que es en Colombia, aquí no va a pasar. No, Ajá. ya ha pasado. Y si somos bien sinceros, miramos todo el panorama de América, vemos que pasó en Chile, pasa en Colombia y sigue pasando. ¿Y en qué momento aquí en Guatemala vamos a tener ese problema? La pregunta es, ¿vamos a ser ajenos a esa problemática? ¿O vamos a realmente hacer lo que hice aquí en Proverbios 29:7? Vamos a ser la voz del indefenso, del desvalido, el que no puede defenderse. Sí, 6 meses. A mí sí me indigna mucho. Sí. Eso ya es grande. También se me viene mucho a la mente Daniel. Y te recordás, creo yo, que Denise te lo enseñó en tu... No sé si estoy confundiendo a Denise o a Junior, pero en el curso de prácticas espirituales que estaba recibiendo. La figura de Daniel también me retó bastante porque no solo tomaba la necesidad de alguien más, Daniel tomaba el pecado del pueblo como su propio pecado. Y muchas veces nosotros ¿quién es el culpable? nos lavamos las manos y Diego el va. O sea, si rompemos algo acá, no digo nosotros lo rompimos, tal vez fue uno de nosotros. Pero Daniel tomaba el pecado como el pecado propio. Hace unas semanas, una noticia también que, fue pesada, una noticia pesada. El niño, si no estoy mal, de 12 años de Canadá, que se quitó la vida por bullying. Sí. ¿Verdad? Lo vi. Me recuerdo ese día orarle al Señor y decir, Señor, perdónanos, perdónanos como seres humanos. ¿Cómo pudimos hacer nosotros esto? Entonces, intercesión va más allá, ¿verdad? No solo toma la necesidad ajena, toma el pecado ajeno, lo vuelve propio y busca arrepentimiento. Con un corazón humillado delante del Señor, dice, perdónanos, ¿verdad? Perdónanos. Eso fue lo que hizo Jesús. Ajá, sí. Tomó el pecado ajeno. Intercedió por nosotros. Ajá. Sí, qué bonito. Bueno, esa es la primera lección. Vamos a la segunda. Les voy a seguir leyendo Jueces, siempre capítulo 4. Voy a empezar a leer el versículo 9. Dice así. Del 6 al 9. Sí. Un día Débora mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, quien vivía en Sedes, en el territorio de Neftalí, y le dijo, el Señor, Dios de Israel, te ordena, reúne en el monte Tabor a 10,000 guerreros de las tribus de Neftalí y de Zabulón. Y yo haré que Sísara, el comandante del ejército de Jabín, vaya al río Sison junto con sus carros de guerra y sus guerreros. Ahí te daré la victoria sobre él. Barak le dijo, yo iré, pero solo si tú vienes conmigo. Muy bien, dijo ella, iré contigo, pero tú no recibirás honra en esta misión, porque la victoria del Señor sobre Sísara quedará en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak a Sedes. ¿Cuál es la segunda lección que te queremos enseñar en este mensaje? Y que podamos ponerla en práctica. Interceder te va a demandar un esfuerzo físico y confianza en Dios. Yo me recuerdo que les voy a abrir mi corazón acá y una de las razones por las que no me gustaba irme a encuentro era precisamente a servir, era precisamente por la parte de intercesión. Y les voy a explicar por qué. Mi oración era de 20 segundos y mucho. O sea, me recuerdo que siempre en los encuentros de Casa de Dios buscamos un tiempo para apartarnos con el equipo mientras la que está predicando y oramos por si es perdón, por el mensaje que está pasando en ese momento. Entonces yo me recuerdo que yo oraba 20 segundos y la que estaba dirigiéndolo así, power, así de que se tiraba unos 18 minutos sin parar. Entonces imagínense, yo a los 20 segundos con mis ojos abiertos y yo veía que todas cerrado los ojos y se ponían a interceder
y habían unas que otras que decían, sí, Señor, y lo creían. Y yo, creo que eso tampoco es interceder, decía yo, pero entonces yo me aburría. O sea, pasaba, ¿qué? 17 minutos viéndolas a todas y era como, pues ya, podemos salir, pues. Ya nos o sea, ya, escuchó. ya 20 segundos y ya. Entonces no me gustaba. No me gustaba porque me aburría, porque no tenía que decir, porque tampoco lo tomaba propio. Era como un, Señor, que perdone el que tenga que perdonar. Amén, ¿verdad? O sea, y ya. Entonces como que no se me venía más. ¿Y qué te quiere decir? Sí va a demandar un esfuerzo físico porque va a ser tiempo. Pero es como, se vuelve como un músculo, ¿saben? Es como a la medida que tú lo vas haciendo más, si por así decirlo, para usar palabras fáciles, se te van ocurriendo más cosas. De un problema que es el no perdonar, se te vienen muchas otras cosas que puedes tomar de eso. Entonces sí te va a demandar, la intercesión te va a demandar un esfuerzo físico y una confianza en Dios. Saber que no sos tú, que no es por tu oración, sino que es al quien le estás pidiendo es a Dios, no es una persona, es a Dios mismo que le estás pidiendo y confiar que cada cosa que tú estés diciendo se va a cumplir. Entonces, en este caso, en el caso de Débora, buscaba diariamente, dice la palabra, debajo de una palmera a Dios. Esto nos dice que era una mujer disciplinada en oración. Sí. En el caso de Barak era poner en riesgo su vida y la del ejército por pelear. Y por otro lado es una confianza que Dios habló, Dios va a dar la victoria a pesar de todas las posibilidades que podían haber en contra. Pero a lo que voy o a lo que quiero caer es ¿cómo está tu tiempo de interceder? ¿Cómo está tu tiempo de orar por las demás personas o por las demás necesidades? ¿Será que lo has dejado a un lado? ¿Será que estás pasando un momento difícil y eso te ha vuelto un poco egoísta con tus necesidades y solo abrazar tus necesidades? ¿Será que estás siendo cómodo? ¿Verdad? ¿Será que no lo estás volviendo sacrificial, ¿verdad? Y al final es la vida que Jesús nos enseñó a llevar. No es una vida cómoda, es una vida incómoda la que vemos en la Biblia y a la que tú y yo estamos llamados a vivir. Así que esa es la segunda lección. Sí. ¿No te imaginas cómo, o sea, me fascinó este ejemplo o este contraste o este balance, no sé, en Débora y Barak, porque refleja el error que podemos cometer nosotros en nuestra oración o intercesión. Hay gente que piensa que solo orando, pero no actúas, ¿verdad? Y hay gente que actúa, pero no ora. Y entonces los dos extremos están mal. Y esta historia te pone el ejemplo de los dos. Hay un hombre que está dispuesto a ir a pelear. Hay una mujer en oración que también estuvo dispuesta a pelear. Y este hombre confió que Dios les iba a dar la victoria a pesar. Entonces es extraordinario este ejemplo de cómo los dos se unen. Y hacer énfasis en lo que Melissa acaba de decir. Si tú analizas tu vida de oración físicamente, ¿sí? El énfasis está en el esfuerzo físico. Si tú analizas tu vida de oración en un esfuerzo físico, podrías concluir que es cómodo o que es incómodo. Si tu vida de oración físicamente es cómoda, puede ser una alerta a tu corazón, ¿verdad? Porque estás esperando a no tener sueño, estás esperando a no tener ninguna distracción, o a pesar del cansancio, a pesar del sueño, a pesar de las distracciones, yo cierro estas puertas para poder enfocarme en la voz de Dios. Sí hay un esfuerzo físico en nuestra vida de oración. Y nuestra vida de oración nos lleva también a un esfuerzo físico por trabajar duro, ¿verdad? El creer fuerte y el trabajar duro no son excluyentes, van de la mano. En la Biblia van de la mano. Uno ora fuerte y uno trabaja duro, ¿verdad? Concluimos con la tercera, ¿no? Concluimos. En 1 minuto y algo. La tercera lección, para que lo puedan leer también en su casa, está en Jueces 4, el 10 al 23. Pero el punto clave de esto es que el intercesor no se lleva la victoria, se la lleva alguien más. El corazón del intercesor es generoso. Sí. Date cuenta con uno de los ejemplos. Primero, el que estamos leyendo de Débora. O sea, al final ella intercede por la victoria de su pueblo y al final
La victoria de su pueblo no era precisamente solo le convenía a ella, era para todos, pero igual hizo Jesús con nosotros. Jesús muere en una cruz, intercede por nosotros y la victoria la gozamos nosotros. Y hay muchos ejemplos de la Biblia. Naamán, Sí. su sirvienta fue la que intercedió para que él fuera y recibiera el milagro. No era el milagro de la sirvienta. Si no han visto ese episodio, vayan a verlo. Ese Ya lo hablamos. fue el milagro de Naamán, pero la sirvienta literalmente lo hizo propio. ¿Por qué ella tuvo que haber intervenido para que él fuera y recibiera su milagro? Porque ella se puso en los zapatos de él. Igual con los 4 amigos del paralítico, el bien lo tuvo el paralítico, pero los 4 amigos fueron los que tomaron ese riesgo de abrir un hoyo en el techo. Y así sucesivamente podemos ver 1000 ejemplos en donde la victoria se la lleva alguien más. No intercedemos para que nuestro nombre sea conocido. De hecho, intercedemos para que el nombre de Dios sea exaltado cuando se responda esa oración o esa petición que hacemos en intercesión. Sí. Sé generoso en tu oración. Eso es lo que te queremos decir. Sé generoso en la intercesión. Muchas veces nos parece injusto que si alguien se lleva o sea, si yo me llevo el esfuerzo físico, o hablemos de nosotros como si fuéramos un grupo de intercesión, si nosotros 3 nos llevamos el esfuerzo físico, la demanda física, esa carga, ¿por qué alguien más va a tener la victoria? ¿Verdad? Nos parece de cierta forma injusto que uno sea el que chambee para que el pago se lo lleve a alguien más. O sea, no. Y por eso es que la intercesión es generosa, ¿verdad? Nosotros nos llevamos esta carga física para que alguien más se lleve la victoria. Y nuevamente, como lo ha dicho Diego ya un par de veces, es porque apunta a Jesús. Es porque estamos reflejando a Jesús con ese corazón. Jesús se llevó la carga física, el pecado sobre su cuerpo, para que la victoria, ¿quién la tuviéramos? Nosotros. Él se llevó la carga para que nosotros tuviéramos la victoria. No sé si quieres decir algo más antes de concluir. No, estamos. Yo ¿Diego? estoy. Creo que con esto quisiera terminar. Si tenemos la plena confianza que cuando oramos por los demás, tenemos la plena confianza de que el Espíritu Santo y Jesús está ahí, lo haríamos más seguido y más confiado. Y ahora déjame decirte, eso sí sucede. Jesús y el Espíritu Santo son nuestros intercesores y nos acompañan cuando oramos por las necesidades de los demás. Tengamos esa confianza que cuando estés ahí en tu carro, en tu cuarto, en donde estés intercediendo, el Espíritu Santo está ahí y Jesús está ahí. Y esa confianza que alimente tu fe para creer que vas a ver la respuesta pronto. Sí. Amén. Bueno, sí quiero decir algo. Dale. Si tú nos decís, Meli, Juan, Diego, ¿cómo puedo ponerlo en práctica hoy? Y le aprendo mucho al Lioli. Él no lo va a decir, pero él es un pastor y intercesor hecho y derecho. Pero si quieres ponerlo en práctica, te voy a decir algo que el Diegoli hace, no que iba, que el Diegoli hace. Y es pregunta en el chat del discipulado. O sea, yo sé que es más de algún grupito has de estar. Y lo que él dice es, muchis, voy a tomarme un momento para orar. Si alguien tiene alguna necesidad, me la puede mandar. Y ahí van. Entonces, si tú lo quieres poner en práctica hoy mismo y no sabes cómo, ¿quién querrá? En el grupito que tengas, miren, voy a tomar unos minutos para orar. Créanme, no conozco a nadie hasta la fecha que tenía una oración, aunque sea por pena, te va a decir, bueno, si estás en persona, aunque sea por pena, te va a decir, sí, ora por mí, te hice algo, ¿verdad? Pero ahí puedes empezar a poner en práctica esta enseñanza. Buenísimo. Sí me voy a tomar un par de minutos para concluir, porque no quiero dejar la historia inconclusa, ¿verdad? Viene Barak, baja al río, ahí tiene el enfrentamiento como Dios le había dicho a Débora. El pueblo enemigo se confunde, empiezan a huyen en el río, unos quedan ahogados. El rey Císara sale huyendo solito, exhausto, y llega a una tienda. En esa tienda hay una mujer que se llama Jael, que le da posada, pero ella sabía que era un enemigo. Se queda dormido y ya es dramática la historia, ¿verdad? Esta mujer toma un cinceles, o es como un gran clavo, y un martillo, y lo mata, le clava la cabeza al suelo. Y es por eso que otra mujer se lleva la victoria. Es lo que Débora le estaba diciendo a Barak. Tú no tendrás la victoria, se la llevará alguien más. ¿Por qué quiero concluir en esta historia? Porque cuando nosotros intercedemos tenemos que entender claro contra qué intercedemos, ¿verdad?
no es que todos salgamos acá con un martillo y un cincel y vámonos a tronar a nuestro enemigo y clavarle la cabeza al suelo. Porque si algo cambió del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento es este término de justicia. ¿Quién es nuestra justicia ahora? Nuestra justicia es Jesús, ¿verdad? Y Jesús replantea el término de justicia con lo siguiente. Si te dan una cachetada, si te pegan en una mejilla, ¿qué es lo justo? Lo justo ya no es regresarle la cachetada a su mejilla, lo justo es que tú pongas la otra mejilla. Y redefinió justicia en Él. Él es nuestra justicia. La paga del pecado es muerte, pero yo no morí, sino que Él murió por mí. ¿Por qué te digo todo esto? Es porque cuando nosotros intercedemos, imagínate que tu empresa recibió una estafa, ¿verdad? O tú como persona recibiste una estafa y estás orando e intercediendo. ¿Cómo se miraría tu oración? Señor, hazle justicia al estafador. Ok, vamos en buen camino, ¿verdad? Que lo estafen a él. No, ya te desviaste, ¿verdad? Es como decir que le pongan un clavo en su cabeza. No, ya te desviaste. ¿Cuál es nuestra oración? Señor, haz justicia. Que te conozca a ti y yo lo perdono por la estafa que me hizo. Y que en este perdón te pueda encontrar a ti y que Él vuelva su corazón hacia ti, Jesús. Entonces nosotros oramos para que Jesús se manifieste en la vida de las personas. Si no, viviríamos de una forma muy vengativa y muy sangrienta el día de hoy. Con eso concluyo. Nuestra intercesión es para que Jesús se muestre en la vida de todas las personas. ¿Sí? Dicho eso, oramos. Padre, te pido que puedas levantar en nosotros una fe y un corazón generoso para poder tomar la necesidad de las demás personas y volverla propia. Haz en nosotros un intercesor como Cristo Jesús intercedió por nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.